Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Libro de Oseas, capítulo número 1, y puestos en pie, vamos a leer el primer capítulo. Leamos. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Berí, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue, pues, y tomó a Gomer, hija de Diblaín, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: Ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez, y dio a luz una hija. Y le dijo Dios: Ponle por nombre Lo-Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-Ruama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: Ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar de donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Oremos pidiéndole al Señor que nosotros podamos ser ese pueblo que Él anhela, para que cuando Él venga, nosotros podamos heredar juntamente con Él ese reino que ha prometido. Dios y Padre, te damos muchas gracias por este día en el cual nosotros nos congregamos en el nombre de Jesús. Hoy te pedimos que tú seas guiándonos a través de tu palabra, que nos des entendimiento, que nos ayudes a enderezar el camino, porque tú eres luz, luz a todas las naciones, y tú eres el pastor que guía tu iglesia. Así que por favor, guíanos a ese reino que tú nos has prometido. Sé tú señoreando sobre nuestras vidas, y que nuestro corazón no sea duro para poder comprender tu palabra. Te lo pedimos hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, tome asiento. Muy bien, hoy vamos a dar inicio a una serie a través del libro de Oseas. Y bueno, lo primero que quisiera preguntarle a ustedes, cuando usted no le ponen atención, ¿usted cómo llama la atención? ¿Cómo usted busca que le presten todo el oído, todo su vista esté justamente en sus palabras, para que nada de lo que usted diga se pierda? Porque usted quiere hacer ver que lo que va a decir es muy importante. ¿Cómo lo haría? Pues bien, a través de la palabra, nosotros nos damos cuenta que Dios ha hablado de muchas formas y de muchas maneras. Una de esas formas en las cuales ha hablado Dios es a través de los profetas. Y cuando Dios ha hablado a los profetas, estos siempre han llevado una señal. Es decir, bueno, siempre no, la mayoría de veces ha llevado una señal. Por ejemplo, el profeta Isaías, para llamar la atención del pueblo, Dios le mandó a andar un tiempo desnudo. Usted tiene que ser un hombre de Dios, entregado y dedicado a Dios, para poder aceptar ese mandato. Que Dios le diga a usted: bueno, ahora yo necesito que usted ande desnudo por las calles de la ciudad, por las calles del pueblo, y no decir nada. ¿Esto qué va a causar? Pues que toda la gente comience a meditar y a reflexionar, o más que reflexionar, a chismosear acerca de usted y decir: ¿ese es el hombre de Dios que anda desnudo por toda la calle? Bueno, esa es una señal. Otra señal es, por ejemplo, Juan el Bautista, que poco estuvo dentro de la ciudad, sino se la pasaba en el desierto. Y estando en el desierto tenía una ropa particular. Como se vestía Juan el Bautista, no era como se vestían todas las personas. Entonces se vestía con ropas ásperas y comía miel silvestre y escorpiones.
eso también generaría sobre Juan el Bautista algunos comentarios. Uy, qué hombre tan rudo, qué hombre tan, bueno, en fin. Jesucristo después dirá, ¿no? Ese que no comía, dijeron que era malo. Y ahora que viene uno que es comilón, dicen que también es malo. Bueno, Dios utiliza eso para poder enseñar algo al pueblo. Así que cuando Dios haga algo que llame su atención de una manera brusca, es porque usted y yo hemos sido sordos. Ahora, en este momento está utilizando al profeta Oseas. Y quiero contarle algo. El nombre de Oseas significa salvación. Salvación. Quiere decir que Dios, a través de Oseas, quiere mostrar algo al pueblo. Pero Él quiere llamar la atención del pueblo con algo especial. Y es que le dice a Oseas, vaya y busque una mujer fornicaria y cásese con ella. También hay que ser un hombre muy seguro de que es Dios el que le está hablando para poder ir a cumplir eso. Y aparte de eso le dice, y tenga hijos de fornicación. En otras palabras más bruscas sería, tenga hijos bastardos. Pues hay que ser un hombre de Dios para poder aceptar ese mandato. Y hay que estar seguro. Seguramente, si usted y yo recibiéramos ese mandato, lo primero que pensaríamos es, no, eso no es de Dios. Dios quiere es lo puro, Dios quiere es lo santo, Dios quiere es lo amable. Dios que me va a mandar a mí a andar desnudo por las calles. Dios que me va a mandar a mí a casarme con una mujer fornicaria. Pero hay una razón. Lea conmigo, por favor, el versículo número 2. Dice así. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Esa es la razón. Es decir, los comentarios que van a surgir a partir del matrimonio de Oseas, después Dios se los colocará al pueblo por delante, diciéndoles que ellos son esa mujer fornicaria. Que ese pueblo es aquel que se está yendo tras la fornicación porque se han apartado de Dios. Dios está colocando acá una figura, una imagen, un símbolo. ¿Cuál es? La del esposo y la esposa. Y está diciendo que Él es el esposo. Y está diciendo que Israel es su esposa. Pero que esa esposa se está yendo tras de otros dioses. Es decir, tras de otros amantes. Ese no será el tema de hoy. Eso lo trataremos en otros capítulos más adelante. Pero ¿por qué Dios está diciendo esto? ¿Por qué está hablando acerca del esposo? ¿Qué significa la palabra esposo para Dios? Escúcheme bien. ¿Qué significa la palabra esposo para Dios? No para usted y para mí. Porque es posible que para usted y para mí, hoy en día se haya desfigurado la imagen de esposo. La imagen de esposo significa que Él le va a dar el nombre a la mujer, que Él la va a proteger y que Él, o mejor, que Él es el que se va a enseñorear de toda la casa. ¿Y cuál es la labor de la esposa? La labor de la esposa será respaldar toda esa visión de el esposo. Como ella va a llevar ahora el nombre del esposo, ella se sentirá orgullosa de su esposo, pero algo más, la esposa se siente protegida por el esposo. Él es mi refugio. ¿Usted entiende eso? Que la esposa se sienta refugiada en el esposo. Ese es el pensamiento de Dios. Dios quiere que su pueblo se refugie en Él. Dios quiere que su pueblo confíe en Él. ¿Por qué? Porque Él es el esposo y porque Él tiene todo bajo control. No hay nada que se le vaya a quedar por fuera. Nada se le va a perder. Bien, ahora entendamos esto. ¿Para qué aparecen los profetas? Los profetas aparecen en el pueblo de Dios para llamar la atención del pueblo y hacer tres cosas. Número 1, anunciar el error que hay en el pueblo. Número 2, decir lo que les va a pasar por estar en ese error. Y número 3, dar una esperanza. El profeta no es aquel que viene con el puño de hierro a destruir al pueblo. No. El profeta, aunque habla duro,
es aquel que viene a mostrar la misericordia de Dios, el amor de Dios, aunque hable duro. Entienda por favor que aunque las palabras sean duras, pueden transmitir misericordia. Dice Hebreos en el capítulo Hebreos dice que al principio la disciplina no trae gozo, es decir, que Dios está hablando de una manera fuerte, pero que al final sí trae gozo. ¿Por qué? Porque al que escuche la disciplina, ¿cuál es el fruto de ello? Que se salva de perderse. Y ese es el propósito con el cual viene un profeta. Sin embargo, pues imagínese que a usted Dios le diga, vaya y cásese con una mujer fornicaria. Pues usted, yo creo que después le hablará al pueblo con toda la fuerza porque a usted le tocó padecer ello. Es decir, el profeta está viviendo en carne propia lo que Dios está viviendo. ¿Contra quién viene la palabra? Contra el pueblo de Israel. Sí, pero hay alguien contra quien viene más fuerte. Lea conmigo, por favor, el versículo número 3. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Versículo 4. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel, y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Cuando Dios utiliza nombres, esos nombres transmiten algo, esos nombres llevan un mensaje. Así que usted cuando lea la Biblia y justamente Dios diga ponga este nombre, es porque Dios está diciendo fíjese en lo que significa este nombre. No lo puede pasar desapercibido, no lo puede ignorar. ¿Qué significa Jezreel? Jezreel significa el que dispersa, pero no el que dispersa para separar, sino el que dispersa para sembrar. Es decir, es como el sembrador que arroja las semillas. Él es el que arroja las semillas. Y eso significa Jezreel. Y dice entonces el Señor, ponle por nombre a este hijo, ¿qué? Jezreel. Entonces usted se imagina a Oseas llamando a su hijo, Jezreel, a comer. Pero como Oseas es un profeta y él tiene que llevar el mensaje a todo el pueblo, pues todo el pueblo se va a enterar que el hijo mayor de Oseas se llama Jezreel. Entonces todos, Jezreel, Jezreel, Jezreel. Pero ese nombre debe significar algo, porque imagínense que yo le ponga a mi hija, María. Pues, ¿cuántas mujeres se llaman María? Un montón de mujeres se llaman María, un montón. Entonces no tiene mucho significado. Pero si yo le pongo a mi hija de nombre la que dispersa, así tal cual, la que dispersa, pues todo el mundo se preguntaría, se imagina ya en el colegio que dijeran García Medina la que dispersa, pues todo el mundo voltearía a mirar, ¿cómo así? ¿Qué es ese nombre tan raro? Pero ¿y si le pusieran este nombre a mi hija, que se llamara, mi hija se va a llamar, nosotros supongamos que somos ciudadanos estadounidenses, y mi hija se llama 11 de septiembre. ¿Qué pasaría? ¿Qué cree usted que estuvieran en plena clase y dijeran García Medina 11 de septiembre? ¿Qué cree que el mismo profesor pensaría? Dice, cuando tumbaron las Torres Gemelas, ese nombre significa algo. Así que ahora Dios le está diciendo a Oseas que le llame a su hijo mayor Jezreel. ¿Por qué? Dice acá, porque de aquí a poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel. Y Jezreel no es una persona, Jezreel es un lugar. ¿Y qué ocurrió allí? Pues usted en su casa puede leer Segunda de Reyes, capítulo 9 y capítulo 10. Yo voy solamente a situarlo en algunos versículos, por favor acompáñeme allá. Pero si usted lo lee completo, pues va a poder encontrar algo interesante allí. Escuche esto, Dios le dijo, póngale a su hijo por nombre Jezreel, porque aquí yo voy a hacer justicia a Israel por causa de lo que ocurrió con Jehú. ¿Qué ocurrió con Jehú? Jehú era un rey, bueno, en ese momento era un príncipe, y Jehú Dios lo unge como rey. Y la labor de Jehú es limpiar el pueblo de Israel,
Porque el pueblo de Israel se está apartando tras otros dioses, debido a un hombre que se llama Acab y a una mujer que se llama Jezabel. Y entonces ellos se están apartando tras otros dioses. Pero Dios unge a Jehú como rey para que él limpie a Israel. Y entonces este hombre se pone a limpiar a Israel y lo primero que hace es eliminar al rey del momento, que se llama Jorán. ¿Cómo lo elimina? Dice así, leamos por favor, segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 23. Entonces Jorán volvió las riendas y huyó, y dijo a Ocosías, traición, Ocosías. Pero Jehú entesó su arco e hirió a Jorán entre las espaldas, y la saeta salió por su corazón, y él cayó en su carro. Pues ¿por qué es importante ese versículo? Ya más adelante nos vamos a dar cuenta. ¿Qué hizo Jehú? El rey Jorán, cuando se dio cuenta de lo que iba a ocurrir, comenzó a huir. Y Jehú sacó su flecha, entesó el arco y lo atravesó. Y dice que la flecha lo atravesó desde la espalda y le salió por el corazón. Por lo tanto, Jorán murió y Jehú limpia toda la casa. Ahora, también Jehú lo que hace es que permite que todos los profetas que habían en ese momento, que servían a otros dioses, también sean eliminados. En conclusión, Jehú limpia toda la casa de Dios. Lea conmigo, por favor, el capítulo 10, por favor, y vamos a leer del versículo 28 en adelante. Allí está como un pequeño sumario delante de Dios de lo que Jehú había hecho. Dice así: así exterminó Jehú a Baal de Israel. ¿Cuál era el propósito con el cual Dios ungió a Jehú? Que se acabara la adoración a otro Dios, a su pueblo. Es decir, que Dios había ungido a Jehú para que el pueblo fuese limpio, para que el pueblo volviera la mirada a Dios. Versículo 29. Con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Y Jehová dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Mas Jehú, y esta es la parte importante, mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová Dios de Israel con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Es decir, Dios le dijo a Jehú: limpia a Israel de toda la adoración a Baal. ¿Jehú obedeció? Sí, él obedeció. Por lo tanto, Dios le da la promesa de que tendrá hijos dentro del trono. Pero Jehú no se entregó a Dios, no guardó su corazón delante de Dios. Ahora nos encontramos en Oseas. Cuando está Oseas ya está en la cuarta generación de Jehú, es decir, de su tataranieto. Está allí reinando Jeroboam. ¿Y qué es lo que Dios va a decir? Yo le voy a juzgar a la casa de Jehú, porque la intención de Dios haber ungido a Jehú es que el pueblo de Israel fuera limpio y mantuviera sus ojos delante de Dios. Una pregunta: ¿a Dios se le salieron las cosas de las manos? ¿Dios se equivocó al ungir a Jehú? ¿Qué cree usted? Dios se equivocó. Dios mismo envió un profeta por medio de Eliseo para que ungiera a Jehú y le dijera: yo te unjo a ti hoy por rey para que limpies a Israel. ¿Dios se equivocó? ¿Se le salió de control Israel a Dios? ¿Israel se le salió de las manos a Dios? ¿Qué cree usted? ¿Conoce a alguien que antes estaba en los caminos del Señor y se apartó? La pregunta: ¿se le escapó a Dios esa persona de las manos? ¿Usted se ha equivocado delante de Dios después de haber recibido la palabra de gracia? Pregunta:
¿Se le salió usted de las manos a Dios? Dios está rascándose la cabeza diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿Qué pasará ahora? Dice, volvamos a Oseas, por favor, capítulo 1, versículo 4. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú, por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Es decir, que el reino de Israel se acabó. Se acabó, se terminó. Ya no hay más reino. Entonces como a Dios se le salieron las cosas de las manos, Dios decide acabar con el reino. ¿Será que sí? ¿Será que Dios actúa de esa forma? No, es que si Vanessa se me sale de las manos, pues acabo con Vanessa, porque contra mí nadie se opone. ¿Será que Dios actúa de esa forma? Versículo número 5. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. ¿Qué está haciendo Dios? Trayendo a memoria lo que ocurrió con Jehú. Es decir, Jehú con el arco venció al rey que estaba colocando al pueblo delante de otros dioses. Porque una pregunta, ¿para qué Dios puso reyes al pueblo de Israel? ¿Cuál era el propósito de que existieran reyes? Y actualizando esa pregunta, ¿para qué Dios permite que usted lleve la palabra? ¿Para qué Dios permite que hayan personas que orienten una congregación? ¿Para qué Dios permite que haya una persona que oriente un grupo de estudio? ¿Para qué Dios permite que usted esté allí en su casa llevando la palabra? ¿Para qué? ¿Para qué Dios permite que hayan reyes? Mire conmigo, por favor, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 23. Aquí está orando David. David está orando a Dios. Y mire lo que dice David con respecto al pueblo. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo, y para ponerle nombre, y para hacer grandezas a su favor, y obras terribles a tu tierra por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. ¿Para qué Dios puso a David por rey? Para que David siempre le recuerde al pueblo de quién son, a quién le pertenecen. David no está puesto para que diga que el pueblo es de él. David está puesto para recordarle al pueblo que ellos le pertenecen a Dios. Que Dios fue el que los constituyó pueblo. ¿Recuerda el Salmo? En el Salmo que leíamos hoy, que es el Salmo 100, dice: adoren a Dios y reconozcan que Dios es el que nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. En este momento, usted y yo estamos gozando de salvación, de gracia, de misericordia, de la bondad de Dios. En el momento de los diezmos, se oró también por los que estaban enfermos. Y dijimos que en el nombre de Jesús teníamos la autoridad para poder pedir la sanidad a nuestro cuerpo, para poder ordenar a los demonios que salgan fuera. ¿Y todo eso por qué? Por el nombre de Jesús. En este momento, si usted y yo muriéramos, podríamos morir tranquilos, porque la única promesa que tenemos es vivir para siempre en el reino de los cielos. ¿A causa de qué? Del nombre de Jesús. Porque usted y yo somos pueblo suyo, ovejas de su prado. ¿Quién nos constituyó su pueblo? ¿Nosotros con nuestro propio arco? No. Él, con su propia fuerza, con su propio espíritu, con su palabra, nos ha constituido por pueblo suyo. ¿A causa de qué? De su nombre. Para que a través de nosotros se conozca el nombre.
Para eso nos constituyó pueblo suyo. Pedro dice en su primera carta que nosotros hemos sido una nación especial, apartada, ¿para qué? Para anunciar las buenas, las virtudes de aquel que nos llamó, sus atributos, sus obras. Pero volvamos a Oseas, por favor. Oseas capítulo número 1. Entonces recuerde, cada vez que en la calle decían, Jezreel, Jezreel, los niños llamaban a Jezreel su amigo, ¿no? Jezreel, ven, vamos a jugar. Entonces los papás escuchaban, y lo de Jezreel, allá fue donde Dios nos libertó de ese pueblo por mano de Jehú, y el mandato era nosotros estar poniendo la mirada en él. Ahora dice el versículo 6, concibió ella otra vez, y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Una traducción más familiar sería no compadecida. ¿Usted se imagina uno? García Medina no compadecida. No, pues todo el mundo ahí, ay pobrecita, ¿cierto? No compadecida. Pero así Dios, que le estaba diciendo al pueblo, que él ya no se iba a compadecer más de ese pueblo. O sea que ya lo había hecho una vez, sí. ¿Lo había hecho 2 veces? Sí. ¿Lo había hecho 3 veces? Sí. Muchas veces. ¿Y ahora qué le está diciendo? Yo no me voy a compadecer de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes están tras de otros dioses. Hay una pregunta que podemos hacernos. ¿Por qué Israel se va tras otros dioses? Bueno, quiero abrir aquí un paréntesis y le quiero contar una cosa. Pero para ello quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Usted estaría dispuesto a irse tras otros dioses? ¿O usted en este momento está yéndose tras otros dioses? No, yo adoro al Señor Jesús. Israel, aunque adoraba al Señor, adoraba otros dioses. Mire, si usted lee con cuidado la historia de Israel, usted se va a dar cuenta que Israel siempre ha sido idólatra. No, hoy en día ya no. ¿Que no? Si el pueblo de Israel, incluso entre los israelitas más cuidadosos, promulgan ¿cómo se llama el de los daditos? La cábala, confiando ahí en una cosa que es de azar. El pueblo de Israel siempre ha sido idólatra. Solamente una parte del pueblo es la que se ha inclinado delante de Dios. Por eso el título de hoy de la prédica es, sea el verdadero Israel. Y entonces, Israel, ¿por qué se iba a ir tras otros dioses? ¿Cómo nació Israel? Israel nació siendo un pueblo pastoril, siendo un pueblo que cuidaba ovejas. ¿Por qué? Porque era un pueblo nómada, no tenía tierra. Entonces, era una familia que andaba por el desierto y tenían animales. Es la forma más fácil de sobrevivir en el desierto. No pueden cultivar. ¿Por qué no pueden cultivar? Pues porque la tierra no es apta y porque están desplazándose continuamente. Mientras que cuando siembran, los obliga a estar ahí, quietos. Entonces, cuando ellos llegan a Egipto, es la primera vez que se quedan en un lugar quietos. Y allí aprenden también todas las artes del cultivo, de la agricultura. Pero luego cuando Israel sale a la tierra prometida, pues Israel comienza allí a cultivar. Y como hay momentos donde no hay cultivo, ¿a qué dioses se vuelven? A los dioses que sí tienen los otros pueblos para pedirle que les vaya bien en el cultivo. Y este pueblo se está entregando a otros dioses. Es decir, que ¿qué hace que una persona se aparte de Jesús? Pues que Jesús no le conteste lo que quiere en su corazón. Señor Jesús, yo te pido por favor que tú me des esa casa que tanto sueño, con ese patio que tanto sueño, con ese garaje que tanto sueño, con esa camioneta que tanto sueño. Y como Jesús no se lo da, entonces va tras otros dioses. Y no significa que se olvide de Jesús, no, sino que le dice a Jesús, gracias, gracias Señor por la salvación, gracias Señor porque tú me has librado del pecado, pero le adora a otro Dios para que le dé lo que quiere tener. Adora a otro Dios para que le dé lo que sueña su corazón. Aborrecer a Dios no significa olvidarse de ese Dios,
significa que no le damos esa exclusividad a Dios, porque Dios por eso está utilizando la figura como esposo a través de Oseas, que haya un pueblo dedicado solamente para Él y no que se vaya tras otros dioses. Ahora dice el versículo número 6 que será la no compadecida, es decir, que Dios ya no se compadecerá más. Pero el versículo 7 dice, mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré, porque Jehová su Dios y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. ¿Sabe qué podríamos nosotros pensar en este punto? Que Judá es mejor que Israel, pero le tengo una noticia, no son diferentes. Judá también, después de que Israel es destruido, Judá también se entrega a otros dioses. Entonces pregunta, ¿Dios se equivocó también con Judá? ¿Dios se equivocó con Israel? ¿A Dios se le salieron de la mano su pueblo? ¿Por qué Dios está trayendo esta palabra? Dice entonces en el versículo 8, después de haber destetado a Lo-Ruama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Esto debe ser una noticia muy devastadora. ¿Usted qué haría si hoy Dios le dice a usted que usted no es su pueblo? Que usted no le pertenece a Él. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? Por ejemplo, uno de los procesos más difíciles, porque aquí Dios está hablando de algo, Dios le está diciendo al pueblo de Israel, yo me divorcio de usted, yo me separo de usted. ¿Por causa de qué? Del adulterio. Porque yo debiendo ser su único esposo, usted se ha ido tras otros dioses. Pues a una persona que identifica que su esposo es el más fuerte, es el más apuesto, así es Dios para nosotros, ¿no? Es el más bello, es el más inteligente, el más audaz. No que ese hombre se crea eso, sino que él lo sea realmente, Dios lo es realmente. Y Dios le está diciendo a usted, yo ya no voy a estar con usted, yo la abandono, porque usted me abandonó primero. Eso es lo que Dios está hablando acá, que ya no será más su pueblo, que ese pueblo será abandonado, que ese pueblo será desolado, ya no tendrá quien le proteja, ya no tendrá quien le guarde, ya no tendrá quien. Pero hay una pregunta que hemos estado llevando sin resolver, ¿cuál es? ¿A Dios se le salió todas las cosas de sus manos? No. Y mire lo que dice ahora el versículo 10. Con todo, o sea, a pesar de, con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Hasta aquí, ¿qué está diciendo Dios? Mire, ustedes han tenido muchos reyes, ninguno de esos reyes ha hecho mi voluntad. Sin embargo, ustedes serán numerosos. ¿Cuál? ¿Quiénes ustedes? Mi pueblo, mi nación, y tendrán un solo jefe. ¿Cuál será ese solo jefe? Vamos por favor a Romanos capítulo número 9. ¿Quiénes son los verdaderos israelitas? Los que tienen ascendencia de nombre Israel, los que llaman Jeremías, los que se llaman Oseas, los que llaman Isaías. Dice Romanos capítulo 9, versículo número 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Quiénes son los verdaderos israelitas? Bueno, usted aquí se dará cuenta que él está hablando de Israel y de Judá, es decir, de Samaria y de Jerusalén. ¿Usted se acuerda cuándo el Señor unió esto? Pues para los que no se acuerdan y para los que no saben, un día Jesucristo estaba en el pozo, en un pozo, en Samaria, y se le acercó una mujer que era samaritana y le dijo, Señor,
Cuando venga el Cristo, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el Cristo. Además le enseñó a esta mujer que no adorarían ni en Jerusalén ni en Samaria, sino que adorarían al Señor en espíritu y en verdad. Es decir, que ¿quién es ese único jefe? Ese único jefe al cual escogeríamos, ese único rey que sí nos llevará a la voluntad de Dios, es Jesús. Él es el rey para siempre. Él es el rey que de verdad nos va a llevar a Dios. Él es el rey que aparta al pueblo. Él vino a eso. Mire conmigo por favor Mateo capítulo 23, versículo 37. Cuando Jesucristo vino, ¿qué quiso hacer con su pueblo? Dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando Dios está hablando a través de Oseas y le está diciendo, Israel será como una multitud innumerable, como la arena que no se puede contar, Él está haciendo memoria de la promesa que le hizo a Abraham. Es decir, que desde que Dios escogió a Abraham para formar un pueblo, Dios ya sabía que este pueblo iba a ser un pueblo duro de cerviz. Pero Dios está colocando a dos figuras importantes, a Moisés, quien dio la ley, y a David, quien fue rey. Y David tiene una particularidad, y es que David quiere construirle casa a Dios. Así como tal vez nosotros a veces queremos construirle a Dios casa y construirle algo bonito a Él. Pero ¿de dónde sale ese sueño? De nuestro corazón. Pero Dios le contesta a David diciéndole, no, usted a mí no me construye casa, yo soy el que le construyó casa a usted. Porque yo no habito en casa hecha por mano de hombres. Así que la casa verdadera que Dios va a venir, por la casa verdadera que Él va a venir es por la casa que construyó Jesús. Por la casa que Jesús ha construido con su propia sangre. Con la casa de aquellos que se han dedicado solamente a Él. Usted y yo hemos de ser ese pueblo dedicado para Él. Usted y yo hemos de ser ese pueblo que se inclina delante del Señor, que no se aparta tras otros dioses, que no buscamos otros dioses porque queremos que nos den lo que nos complace, que no queremos ser esa mujer indigna que se va tras otros dioses, sino que queremos ser la iglesia fiel. Él nos ha rescatado con su propia sangre. Y tal vez nos esté pasando lo mismo que Israel. No que digamos, Jesús es lo peor, no, sino que amamos a Jesús, pero tenemos otros amantes, otros dioses. Y si nosotros tenemos otros dioses, Él nos va a aborrecer. Porque Él dice que Él es un Dios celoso y que Él no comparte su gloria con nadie más. Él es un Dios celoso, Él quiere la exclusividad de su vida para Él. ¿Sabe? Hay algo que sucede cada vez que escuchamos una prédica, un taller, un seminario, un estudio. Y es que al haberlo escuchado, el corazón arde por la palabra. Bueno, en algunos no arde, pero hablo a los que arde. Arde el corazón y dice, sí, yo quiero seguirlo. Y esa palabra que ha traído me ha confrontado y me está llevando a hacer algo. Pero ocurre lo del sembrador. Que hay una semilla que cae en un lugar que es árido y no da fruto. Y pronto vienen las aves y se llevan eso. ¿Cuántas veces hemos tal vez nosotros dicho, uy, sí, eso es lo que voy a hacer, voy a dedicarme a mi Señor? No lo hacemos. Porque pensamos que he de correr con mi propia fuerza y no es con su propio arco. Él es el que lo va a levantar con su propio espíritu. Él es el que lo ha apartado con su propia sangre. Él es el que dio el nombre. Repose en Él, descanse en Él, esté quieto. No importa qué circunstancias estén viniendo, descanse en el Señor, no se entregue a otros dioses. Mire conmigo lo que dice el Salmo número 46. Cuando una mujer mira a su esposo, debería verlo como su amparo y su fortaleza. Debería verlo como aquello en el cual reposa y en el cual está
cubierta, está guardada. Así como la iglesia está bajo el nombre del Señor Jesús. Lea conmigo el Salmo 46, dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. ¿En dónde estará nuestra confianza aunque todo esté destruyéndose? En el Señor. Versículo 3. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Entiende que aunque todo venga y se esté destruyendo, si estamos en Cristo Jesús, ¿estamos tranquilos? Porque dice la palabra que si estamos sobre la piedra firme, aunque vengan tormentas y vientos, no seremos conmovidos. Pero como Israel se olvidó de su Dios, ellos fueron conmovidos. Pero como Judá se olvidó de Dios, ellos fueron conmovidos. ¿Por qué? Porque los reyes y el pueblo se fueron tras otros dioses. Pero ahora estamos bajo un rey que es más grande. ¿Que quién es? Jesús. Y nosotros somos esa amada que lo amamos, que nos complacemos en tener la intimidad con Él. El viernes estaba dando el último capítulo del prematrimonial. Y el último capítulo del prematrimonial habla acerca de la parte sexual. Y entonces le dije a la pareja: ¿usted por qué cree que es importante el sexo? Entonces ellos se quedaron pensando y contestaron muchas cosas. Y le dije yo después: ¿y por qué cree que Dios creó el sexo? Porque Él fue el primero que lo pensó. Y Él fue el que nos dio el placer, ¿no? Y Él fue el que nos dio el poder sentir lo que uno siente al tacto. Eso no fue que el hombre lo creó, Dios fue el que lo creó. ¿Para qué Dios dio eso? Entonces dijeron: no, yo nunca había pensado en Dios porque había pensado en el sexo. ¿Por qué Dios pensó en eso? Les dije: bueno, Dios utiliza en la Biblia una figura que es también el esposo y la esposa. Y es que Dios siente placer de estar en intimidad con su iglesia, de estar en exclusividad con su iglesia. Dios siente placer de estar dedicado para usted y usted y yo para Él. Él siente placer al que nosotros tengamos comunión con Él. Pero Él no puede sentir ese placer si nosotros nos estamos acostando con ese Dios y con otro Dios y con otro Dios y con otro Dios. Él siente placer cuando su esposa está dedicada para Él, cuando su esposa lo está esperando, cuando su esposa quiere tener esa intimidad que nadie puede romper, decirle esas palabras hermosas, sentir de verdad que en Él se siente refugiada. Ese es el deseo que tiene que haber en la iglesia. Y no que sea solamente una iglesia que lo nombra y le sirve por demás, sino que lo ama y que ama todo su ser y que ama todas sus palabras y que ama poderlo sentir. Y no estoy hablando de sentir calores, vientos y todas esas cosas, sino de poder vivir su palabra, de poder vivir sus promesas. Aunque estoy hablando de algo romántico y muy real, pues no quiero que usted romantice ahora esa relación con Dios, sino que comprenda que Dios ama poder compartir con usted. Que no ama tanto su grandeza, sino el que usted pueda estar en comunión con Él. Para eso Dios lo ha hecho casa de Él. Para eso Dios ha venido a habitar en usted. Para que usted se dedique a Él, porque Él ya se dedicó a usted. Él se separó y se apartó para usted. Una nación santa, diferente para Él. Una nación apartada. ¿Usted se imagina ese privilegio que tenemos de poder decir que le pertenecemos, que somos suyos, que Él nos ama, que nos ha dado todo? Es una delicia. Por lo tanto, Él manda algo. Dice el versículo 7 en el Salmo 46, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco contra la lanza y quema los carros en el fuego. Escuche el mandato.
Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Él es nuestro refugio. Solamente hay una forma de ser su verdadero pueblo, y es estar dedicados para Él, de corazón, de intimidad. Es la única manera, es la única forma. Por favor, no se incline ante otros dioses. Por favor, no venda su fidelidad, no venda su amorío por estar buscando otros favores. Dedíquese a Él, déjese amar por Él, porque de lo contrario seremos como una prostituta que dice Jesús, Jesús, pero nuestro corazón está tras nuestros propios amantes. Que dice Jesús, Jesús, pero cambiamos ese pacto. Él nos ha hecho un pacto en su Hijo. Ahora vivámoslo. Vivámoslo, vivámoslo, vivámoslo. Que seamos el pueblo real. Que seamos el pueblo que vive por el nombre de Jesús. Oremos. Dios y Padre, te damos muchas gracias por este día en el cual tú nos has dado la oportunidad de poder escuchar tu mensaje, tu palabra. Tú nos rescataste con un amor profundo a través de tu Hijo. Derramaste tu preciosa sangre para que nosotros fuésemos limpios de todas nuestras inmundicias, de todos nuestros pecados. Pero tú nos limpiaste para que ahora viviéramos no por los deseos, Señor, de este mundo, sino por los deseos de tu Espíritu. Y tú quieres tener comunión con nosotros. Y tú has añorado siempre tener comunión con la humanidad. Por eso tu deseo es que ninguno se pierda, que todos permanezcamos en ti. Por eso nosotros ahora te honramos y te reconocemos como nuestro amado. Nosotros reconocemos que tú eres aquel que nos ha dado las palabras de vida eterna. Y amamos poder tener comunión con esa palabra. Cuando vimos al Hijo, te vimos a ti. Y la señal es el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Padre, gracias por enviar la palabra que da luz para que nuestro corazón no se aparte ni a derecha ni a izquierda. Gracias por la palabra que llama la atención para que nosotros podamos permanecer fieles a tu nombre. Para que cuando tú vengas, nosotros no seamos desechados como la prostituta o la adúltera, Señor, que se le da carta de divorcio, sino que nosotros seremos amados como aquella esposa que se viste con lino limpio y resplandeciente, sin mancha y sin arruga, dedicada para ti. Padre, te damos gracias. Ayúdanos, por favor, a poder cumplir tu propósito en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, que nosotros podamos ser esa amada hasta el día que tú regreses, que nos guardemos para ti, que no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda. Ayúdanos. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén.